mis hermanos, que es un privilegio estar aquí parado, una gran responsabilidad, pero es fundamental que toda la iglesia escuche lo que voy a decir. Hermano Fori, aquí en Colombia, en Puerto Tejada, hoy día podemos predicar aquí en estos lugares. Todavía podemos salir a las calles. Todavía podemos decirle a la gente públicamente que Cristo lo ama y quiere salvar. Y esto lo digo porque mi hermana Clara lo sabe. Nosotros mantenemos muy informados de lo que pasa en el pueblo de Dios a nivel mundial. Y aquí ya estamos en la gloria, como muchos dicen. Aquí, gracias al Señor, podemos cargar la Biblia. En otros lugares ni siquiera tienen una Biblia, ni siquiera tienen una hoja, que hay donde lo ponen con una hoja de escritura. Pierde la vida o van presos respecto a mí. Pero usted y yo hoy podemos hablar del Señor, podemos congregarnos en el nombre del Señor. Y es fundamental eso. Démosle gracias a Dios, tenemos que darle gracias a Dios porque tenemos este lugar. Podemos congregarnos aquí en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay lugares, hermanos, en la fe que desean tener un lugar donde poderse congregar, no lo tienen, Joel. En África se congregan debajo de los árboles, no tienen sillas. Aquí apenas tenemos estas sillas blancas, allá se sientan en el suelo a escuchar el mensaje de salvación, a escuchar el mensaje de esperanza. Pero por la gloria de Dios y la fe del Señor, Él nos permitió este lugar. Amén. Tenemos que estar agradecidos con Dios porque aquí se predica la sana doctrina. Se predica del Padre, nuestro Señor Jesucristo, de Jesús como nuestro Mesías, nuestro Salvador, y la gloria y la obra del Espíritu Santo, el cual es nuestro Consolador. Amén. Hoy el Señor me ha dado un tema fundamental para mi vida, para la iglesia, y tenemos que meditar en ello, porque para eso es la Escritura dice que es para enseñar, para redarguir, para corregir, para que el buen hombre de Dios se perfeccione en lo que es la fe y en la verdad. Amén. Vamos a poner la palabra de nuestro Dios delante de su presencia para que sea el hablado de nuestra mente, de nuestro corazón. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, para que sea usted, Espíritu Santo, quitando toda venda, Señor, para que sea usted redarguyéndonos de pecado, de justicia y de juicio, Señor, porque usted nos convence de toda maldad, de toda iniquidad, Señor, porque su llamamiento santo es para cada uno de nosotros, Señor. Tu palabra dice que el santo se santifica todavía y que el impío continúe en su impiedad. Pero en esta hora abrimos la puerta de nuestro corazón, Señor, para que entres y hables, para que nos transformes, para que hagas de nosotros las personas que tú quieres que seamos. Dios mío, hoy presento a cada oyente, bendito Dios, las personas que me ven a través de la radio, de las redes, Señor, de que sea el Espíritu Santo tocando de su mente, de su corazón y quitando toda venda. En el nombre de Jesús, bendice tu palabra y háblanos a través de tu palabra. Amén y amén. El tema de hoy es cómo estamos viviendo. Porque resulta de que como creyentes tenemos que vivir una vida auténtica delante de Dios y no una doble vida. Ustedes me dirán o empezarán a pensar porque la mente vuela. Hay muchos ejemplos de vivir doble vida. Hay una doble vida espiritual y una terrenal. Como por ejemplo hay hombres que tienen dos familias y tienen una doble vida, pero en lo espiritual vamos a entrar un poco para nosotros, porque esto es tremendo. Dios habla a través de su siervo Pablo, porque voy a colocarlo un poco en contexto. Pablo, Joel, e inclusive él mandaba cartas a las 7 iglesias, pero según la historia de Pablo, hubieron iglesias que ni siquiera visitó. Ahí tenía a siervos servidores como él, como el de Epafras, a otros siervos que él se comunicaba con ellos a través de estas cartas. Y todos los creyentes en
estas ciudades paganas, porque ellos eran gentiles la mayoría. Por eso yo me identifico, porque yo vengo de mi mundo, yo vengo de mi inmundicia y sé que se mueve. Entonces Pablo enviaba estas cartas a esas diferentes iglesias, donde si lo pueden ver y lo invito a que lo lean, cada iglesia tenía problemas diferentes. Había unos que estaban en la problemática de la idolatría, otros en fornicaciones, desórdenes, en una serie de cosas. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé discernimiento de todos estos temas, las diferentes cartas que le llegan a la iglesia. La palabra es para todos hoy día, pero al igual, específicamente, hay puntos claves que sucedían en cada una de las diferentes iglesias. Sí, tenemos que estar agradecidos por el Señor por sus palabras, por ese mensaje de vida, de salvación que tenemos a través de las Escrituras. Hay personas que no creen en la Biblia, pero dicen creer en Dios. Y la Biblia dice, la Escritura, que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Vamos a hacer una semejanza de Joel y hermana Carmen. Mire que los días domingos muchos cristianos van a la iglesia, se ponen saco, corbea, bata, las hermanitas se arreglan bien, gloria a Dios, cantan, saltan, leen la Escritura, hacen vigilia, cantidad de cosas, que está bien. Los días domingos saludan bien al hermano, a la hermana, pero hagamos de cuenta como si nos grabaran ese día domingo, porque es un día especial que es para Dios, día que se ha apartado para el Señor, para recibir la palabra, para que estemos aquí en unidad. La Escritura dice, pastora, mira cómo buen y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, haga de cuenta que nos estuvieran grabando ese día domingo, muy bien, hasta por la noche todo lo que hacemos. Pero entonces, ¿cómo sería Anthony el día lunes, Anthony el día martes, el día miércoles, el día jueves, el día sábado que no va a la iglesia? ¿Cómo sería mi vida? ¿Cómo serían nuestras vidas? Fuera de la congregación, fuera de que la pastora, los pastores nos estén viendo, fuera de que el líder nos esté mirando, que el hermano nos esté mirando. ¿Cómo estamos viviendo afuera de la iglesia? Eso también conlleva a una doble vida, porque a veces no vivimos lo que profesamos. A veces manejamos una imagen de piedad delante de los demás, pero nuestro corazón ¿cómo está? Carmen, la Biblia dice que el Señor Jesucristo dijo que lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del corazón. En el corazón está la fornicación, los homicidios, los adulterios, los robos. Todo eso está en el corazón del hombre, ¿no? Entonces miren que es fundamental de que nosotros crucifiquemos la carne. Es fundamental que rindamos a Dios nuestras debilidades, porque tenemos que estar cogidos de la mano de Dios. No nos podemos apartar de que la muerte nos puede sorprender en cualquier momento. ¿Y a dónde pasaría nuestra eternidad, nuestra alma? Porque tenemos que estar claros de que vamos a estar o eternamente con Dios o eternamente separados de Dios. Y lo que separa al hombre de su creador es el pecado. Entonces, vamos, acompáñenme a la palabra de nuestro Dios en San Mateo, San Mateo capítulo 7, versículo 21. Vamos a leer la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Maestro de los maestros, el Rey de reyes y Señor de señores. ¿Cuántos están allí? Dice la palabra de Dios: no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre?
entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Miren que esta palabra es clave y es fundamental en el tema que el Señor quiere traernos hoy en nuestras vidas. Podemos ir a la iglesia, podemos congregarnos, y eso está bien. Pablo manda que no nos dejemos de congregar. Pero mire que aquí hay una connotación, da a entender de que estos hombres creían en Dios, hacían buenas obras, porque muchas personas creen que las personas buenas son los que le dan a los pobres, las personas buenas son los que hacen muchas cosas que se ven buenas y está bien, pero la Biblia dice que esas son obras. Claro que tenemos que hacer obras, pero por obras nadie va a ser salvo. Entonces todo este tema hay que aclararnos y tenerlos claros. Aquí la Escritura dice que el único bueno es Dios. Bueno es Dios. Pero llevando a cabo el tema de la palabra de nuestro Señor, aquí nos está diciendo es de que se va a llegar ese día en el cual hombres y mujeres que caminaron con Él mostraban una imagen, hacían obras, echaban a un fuera de demonios, dice Jesús. Pero dice que Él mismo les declarará: nunca los conocía, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces mire que Dios nos está hablando en esta hora de que nos examinemos qué estamos haciendo, cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo los días que no nos ven, cómo estamos viviendo en nuestras casas, en nuestros hogares, cómo tratamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, al esposo, al papá, a la mamá. El primer mandamiento con promesa de Joel es: honra a padre y madre, para que tenga la cura de Dios en la tierra. Y hoy usted puede ver muchos jóvenes que honran a sus padres. ¿Esto qué quiere decir? De que no van a tener la cura de Dios en esta tierra. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Por otra parte, esto nos adentra a cómo estamos actuando, cómo estamos hablando, qué estamos mirando a través del celular, de la televisión. Miren que se me viene a memoria Joel en un estudio. Lo invito a que busquen en el Google, en la inteligencia artificial, la definición de estadística, o que es un muestreo. En un estudio que hicieron, y lo voy a hablar en el pueblo cristiano, en los cristianos. Usted se imagina entonces en la parte de las personas que no conocen de Dios, ¿cómo sería? En el muestreo que hicieron la conciencia entre hombres y mujeres, el 68% de los varones con esposas miran pornografía, el 28, el 65% de los hombres y el 28% de las mujeres. Entonces imagínense cómo está claro el mundo entero de cosas que no se ven. Hay cosas que no se ven, que la gente no sabe, pero cómo están esos corazones. Imagínate, pues. Entonces yo miraba eso, yo decía: Dios mío, Dios, ayúdanos. Fuera de eso, porque la pornografía trae la masturbación. Yo hoy día para el mundo entero es muy normal, porque tengo muchas amigas, conocí muchas amigas aquí en Puerto Rico que tenían muchos vibradores y de toda esta serie de cosas, porque hay tiendas que la gente va y compra a sus anchas. Pero eso es normal para el mundo, todo esto es normal, se ve normal, se le enseñan hasta a los niños, a las niñas, pero resulta que para Dios eso no está bien. Todo eso fomenta la fornicación, el exceso desenfrenado. Y ese es el segundo pecado más nombrado en la Escritura, la fornicación, lo cual para el mundo es algo normal, para el mundo es algo muy normal. Pero la Escritura dice claramente que los fornicarios y los adúlteros se los juzgará Dios. Pero por otra parte, en el libro de Gálatas 5:19 y en Apocalipsis 21, dice que los fornicarios tendrán su parte en el lago que hace con fuego azufre, que es el lago de la segunda muerte. Esas son palabras fuertes, que esas palabras, tanto como los cristianos, no las quieren escuchar. Ahora imagínense el mundo en vivo, en su medio de su piedad, tampoco lo quieren escuchar, porque esa palabra es de juicio. Es un juzgamiento directo. No me lo inventé yo, eso está ahí escrito. Entonces mire que así hay muchas cosas que estamos testeando, que nos están escribiendo, que estamos viendo, a escondidas que estamos haciendo, a escondidas. Y
llamamiento grande porque la Escritura dice que Dios no puede ser burlado. Aquí nadie se puede burlar a Dios. Por eso es importante de que nosotros oremos y digamos al Señor que nos ayude en nuestras debilidades. Yo tengo mi lucha, yo no sé la lucha de ustedes. Yo no sé si ustedes le digan al Señor, ayúdame, miren que hice esto, miren que yo hacer esta fechoría, miren que la hice. No sé, cada quien sabe cómo está viviendo delante de Dios. Pero sí lo tenemos que hacer. Sí lo tenemos que hacer porque hay consecuencias cuando uno encubre su pecado. La palabra de Dios dice claramente que el que encubre su pecado no prosperará. Por otro lado dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero tenemos que confesarnos y apartarnos de Él. Porque el pecado trae muerte espiritual. Por eso yo lo decía en muchas ocasiones, cuando la persona está pecando deliberadamente, está en una atadura, en un mal hábito, se le hace difícil leer la Escritura, se le hace difícil ir a la iglesia a congregarse, se le hace difícil cantar, levantar las manos, porque el pecado hace eso, el pecado trae vergüenza. Yo muchas veces, cuando le he fallado a Dios, porque ocurren dos cosas, hay que explicar las dos para que las tengamos claras. Cuando el hombre y la mujer de Dios tienen el Espíritu Santo y peca a Dios, que uno sabe en conciencia que le faltó a Dios, uno se siente mal, el Espíritu lo redarguye a usted, porque usted sabe que le embarró, usted sabe que tiene que ponerse a cuenta con el Señor, porque la hizo mal. Pero por otro lado, cuando el cristiano, el creyente, ha contristado al Espíritu Santo y sigue la sinvergüenzura, ocurre lo tremendo, el Espíritu Santo se aparta, se contrista el Espíritu Santo y vienen consecuencias, porque eso le da una legalidad a los espíritus inmundos a que siga el pecado, a que avance, y entre más avanza entra la atadura. La Biblia lo habla claramente que el espíritu inmundo cuando sale del cuerpo anda por lugares desiertos buscando reposo y no lo halla, y dice entonces volveré a mi casa donde salí. Dice que cuando vuelve encuentra ese cuerpo adornado y vacío. Dice que entonces no hay busca 7 espíritus peores que él, y el postrer estado de la persona va a ser peor de lo que era. Entonces mira que tenemos que tener cuidado con todo esto. Tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Mire que tenemos dos luchas. Primeramente, el apóstol Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, los potestades, los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Pero por otra parte tenemos un conflicto con nosotros mismos. Tenemos que doblegar la carne, por eso tenemos que curar. La forma de nosotros doblegar la carne es a través de la oración y el ayuno. Hay dos situaciones, la Biblia lo dice claramente, que los espíritus inmundos, Dios triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, exponiendo los principados de las potestades. Los espíritus inmundos salen en el nombre de Jesús de Nazaret. Ese nombre es sobre todo nombre, dice la Escritura. El diablo le teme al nombre de Jesucristo. Pero por otro lado, los malos hábitos en el hombre no van a salir así en el nombre de Jesús. La gente tiene que tomar su decisión y renunciar a ellos mismos. Una cosa son los espíritus inmundos, otra cosa son los malos hábitos que la gente tiene. El espíritu inmundo sale en el nombre de Jesús y sale automáticamente, pero los malos hábitos la gente tiene que coger y concientizarse de lo que está haciendo está mal. Entonces son cuestiones de conciencia. Es como decir, si alguien quiere echarle un espíritu inmundo a alguien y la gente no quiere que le eche su espíritu inmundo. Si me queda el espíritu a querer irse y la gente no, pero yo no quiero que usted vaya, que yo quiero seguir gozándome en mi vagabundería, en el deleite de mi pecado. Es como algo así. Entonces son dos cosas totalmente diferentes. Acompáñenme, mi hermano, a la palabra de Dios en el libro de Lucas. Lucas, discípulo de Pablo. Lucas 9, capítulo 57. ¿Cuántos están allí? Dice la palabra de Dios. Lucas 9, capítulo 57.
Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. Mira que estas palabras del maestro también son fuertes. Estas palabras del maestro se las está diciendo a personas que creyeron en él. Se las dijo a personas que querían seguirlo a él, pero en algunos parámetros. Aquí es donde usted y yo tenemos que tener esa decisión. Porque mira que Jesús no le dice a él que no era que no tuviera un techo donde estaba, donde dormir. Porque tenemos que saber de que todo este mundo, lo visible y lo invisible, le pertenecen a Jesucristo. Todo le pertenece a Jesús. Pero no está dando por un mandato para nosotros, para que nosotros meditemos esa palabra. Le digo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el hijo del hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Pero mira lo que dice el otro. Y a otro le dijo, sígueme. Y él le dijo, Señor, déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, déjame que los muertos entierren a sus muertos. Y tú anuncia el reino de Dios. Aquí esta palabra también es clara. Nosotros tenemos que saber que frente a los muertos están donde cada uno decide estar. Tenemos que también saber que es la gracia de Dios, que nosotros somos salvos por gracia y por fe en Jesús. Nosotros ahora que usted y yo que estamos vivos, tenemos la decisión de decidir con quién vamos a pasar nuestra eternidad. En nosotros depende el seguir a Cristo o no. Ya la salvación fue dada para la humanidad, para que la quiera tomar. Hay gente que no quiere tomar la salvación. Y suena duro decirlo, hay gente que no va a ser salva. La mayoría de las personas no se van a salvar. Suena feo. Una señora una vez se me movió que yo me creía que si yo era el más santo de los santos, que yo quién era. Pero hay que entender lo que ellos no leen la Biblia. Claro, la gente, la mayoría de la humanidad, dicen que son católicos, apostólicos, romanos, pero difícilmente se leen el Salmo 23. Difícilmente leen el Salmo 91. Yo recuerdo el 91 como amuleto. Cuando están apretados, cuando pasa una cosa mala, Jehová es mi pastor, nada me faltará, o empieza que habita la luz del Altísimo. De resto, difícilmente. Porque a veces no tienen la culpa, porque los sacerdotes no enseñan eso, no lo han enseñado. Y como me explicaba yo antes de ayer a un amigo mío, que ve cualquier cosa, él empieza a refutarme. Pero yo lo entiendo, porque tienen una venta, y yo les explicaba a él, la iglesia tradicional a todo el mundo tiene contento. Si los curas sacaron, ¿usted qué cree que ocurre si un cura empieza a hablar acerca de lo que habló Pablo a los Gálatas? Una iglesia desordenada, pecaminosa. La gente no le venga a la iglesia, la gente hasta le llegan a esa María y todos esos actos de los que han pecado. ¿Te imaginas la gente en fornicación, en idolatría, en engaños, en mentiras, en robo, en homicidio, en borrachera? Y la gente escuchando eso, la gente no le va a la iglesia. No le va, claro, que ya me encantaría. ¿Sí me entiendes? Porque eso empieza a estorbar el pecado de cada quien. Imagínense, la gente que le gusta su droga, era eso, no, eso va a estorbar. Eso va a estorbar. A la gente le gusta escuchar que Dios es amor, que Dios es bueno, que Dios le va a hacer un milagro, que Dios le va a dar el trabajo. Esas son las cosas que la gente quiere escuchar. Pero ya de juicio, ya que el pecado va a traer una condenación y que una eternidad separada de Dios y en el infierno, esas palabras no son agradables. Le explicaba yo antes de ayer a un amigo mío, Clara, mi esposa a veces dice, Anthony, tenga cuidado, no, pero es que eso lo dice la Escritura. Yo tengo, si a mí me preguntan, porque en varias ocasiones me ha tocado que decir, no lo que yo pienso. Porque si le digo lo que yo pienso, yo a la gente la puedo
lo que yo quiero decir, sino lo que está en la palabra de Dios, porque si no voy a ser yo juzgado. Porque si yo sé que ahí está mi hijo y mi hijo está haciendo las cosas mal y yo no le digo nada, voy a ser responsable también de su pecado, de su alcahuetería. Pero ¿qué hago yo? Yo me lavo las manos como un lado. Yo tengo que cumplir el mandato de Dios. Entonces todas estas cosas ocurren. La gente no quiere hacer ni la culpa de eso porque pues no le enseñaron, pero también cuando cogen conciencia, ahí sí hay una responsabilidad, porque cada quien sabe qué es lo bueno y lo malo. Cada quien sabe qué hace. Hay muchas, yo como les decía en muchas ocasiones, porque hay mucha gente, hay que orar por los que están descarriados, por los que quieren apartar, porque no conocemos los corazones, no conocemos las situaciones. Pero sí les digo, yo he leído la Biblia y no hay ninguna justificación, Joel, para que usted se descargue. Si vamos a la escritura, no la hay. En la Biblia usted encuentra lo que le pasó a Pablo, a Pedro, a Job, a Abraham, a Moisés. Hombres estuvieron firmes. Pero ahora cualquier cosita, mira, mucha gente que usted no la puede ver, vienen a las iglesias, cantan, levantan las manos y salen hasta predicar y quieren estar, y usted lo ve, que pasan situaciones y van atrás de uno. Por eso es fundamental que nosotros tengamos los ojos puestos en Jesús. Porque Jesucristo dijo que estamos en el mundo y en este mundo tendremos aflicciones. Pero que confiemos que Él ha vencido al mundo. Mi hermano está pasando por situaciones, yo no lo sé. Oro por él. Mighty también allá tiene sus situaciones y ve, yo tengo los míos, cada quien tiene lo suyo, Mabel, cada quien tiene lo suyo. Pero nosotros tenemos que ir a la fuente, que es Jesús. Tenemos que poner los ojos en Jesús. Entonces mire de que, siguiendo esto, el Señor le dice, tú ve y predica el Evangelio. Dios nos ha mandado a predicar el Evangelio, a llevar las buenas nuevas de salvación. Por otro lado dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es digno del reino de Dios. Miren, esta palabra es fuerte y es clave. Usted y yo que estamos aquí ya pusimos las manos en las cosas de Dios. Todos aquellos que vuelven atrás no son dignos del reino. Por consiguiente, si los coge la muerte, Joel, no lo digo yo, lo está diciendo la Escritura, tienen un día que rendirle cuenta al Señor. Le explicarán al Señor, no, me pide atrás, porque es que el hermano Anthony predicaba y hizo esto y lo otro, entonces yo me sinvergüencé y me justifico el pecado de él o lo que él falló para yo seguir en mi mundo. No sé cómo justificará a la gente a decir, no, yo no seguía a usted, Señor, porque yo vi que esto, o es que allá me criticaron, o es que allá no sé, yo no sé cómo la gente se va a justificar de la vida de Dios, porque hay muchas formas de justificarse. Uno se justifica, ¿sí? Cuando uno no quiere soltar lo que Dios le está diciendo que suelte, uno empieza a justificar porque es que en el corazón no lo quiere soltar. Entonces cada quien va a entenderse con Dios ese día. ¿Cómo lo harán? No sé. Pero la Biblia sí dice claramente que los libros van a ser abiertos y otro libro va a ser abierto. ¿Cuál es el libro de la vida? Dice la Escritura que el que no sea inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago que arde con fuego y azufre, que es el lago de la segunda muerte. Eso suena horrible, porque es que eso no es como acá que los presos, que alguien mató y va 5 años, 10, 15, 20 y luego sale. No, es la eternidad. Estamos hablando de que el que ya murió sin Cristo se perdió. Ahí no vale María, porque la gente, estos sacerdotes, enseñan que María es la mamá de Dios y que los va a sacar de un purgatorio, que se pagan unos rezos, se van a prender una pila y unas veladoras y el alma se purifica y van a estar con María José en el cielo. Eso es mentira. La Biblia no habla de eso. Eso habla claramente de un cielo, de una morada que Él ha preparado, y habla de un infierno, de una condenación. La Biblia dice de que el mismo
mismo infierno, el Hades, va a ser lanzado allá. El falso profeta, la bestia, van a ser lanzados allá. Los testigos de Jehová dicen que no, que eso no existe. Los adventistas también dicen que no, que no existe, que eso es aquí mismo en la tierra. Pero entonces aquí mismo Jesús, si vamos a morir y no va a haber condenación, pues entonces hagamos, bebamos, comamos y hagamos y deshagamos que vamos a morir y no va a pasar nada. No, no es así. Hay una condenación por el alma porque estamos constituidos de cuerpo, alma y espíritu. Por el pecado el cuerpo ya tiene la sentencia de que va al polvo por parte del Padre. Pero por el amor del Padre envió a Jesucristo. Dios mismo se hizo carne y habitó aquí con nosotros para darnos salvación. La única entrada es Jesús. Es Jesús. Volviendo al tema de la señora que me decía que yo que me creía, Jesús dijo: ancho y espacioso es el camino que lleva a perdición y muchos entran por él, pero estrecha es la puerta que lleva a la salvación y pocos la hallan. Eso no tiene necesidad, Joel, de meterte en Google a eso. La mente humana lo puede entender, de que son malos que se van a perder, de los que se van a salvar. La Biblia no dice que el camino ancho y espacioso es el que los va a llevar al cielo. No, Jesús dice que la puerta estrecha es Él. O sea que hay que entrar por Él. ¿Por qué hay salvación por Él? Por Jesús. Otros creen que María los va a salvar, otros creen que el arcángel Miguel, unos creen que San Pedro, otros creen que el niño de Antocha, otros creen que el milagroso de Buga, otros creen que la Virgen de Diomedes, otros que la de los mexicanos, la del Carmen, la de la novela, ¿cómo se llama? La de Guadalupe. Cada quien tiene su santo que los va a salvar. Pero la Escritura dice otra cosa. La Escritura dice que Jesús fue el que murió por mis pecados y por los suyos, y que solo hay vida y salvación a través de él, no hay otro. Otros creen en Alá, que Alá nos va a salvar al final del tiempo. Otros creen que Buda, otros creen que Shiva, otros creen que Brahma, el principal dios de los hindúes, porque ellos tienen 330 millones de dioses. Y sumándole a eso, los hindúes dicen que no, que ellos creen en la reencarnación, que las ratitas que ellos alimentan con leche ahí en la casa, que puede ser la tatarabuela, la tatarabuela, la tatarabuela, la tatarabuela. Que el sapito que yo no sé qué puede ser el primo, y que entonces esa es otra vida, y ellos creen eso. Pero ellos van a ser juzgados por los libros que habla la Biblia. Ellos de pronto no han escuchado de Jesús. Los que murieron y no escucharon de Jesús van a ser juzgados según sus obras. Porque nosotros tenemos conciencia, nosotros sabemos qué es bueno y qué es malo. Para nosotros sí hacemos diferencia entre los pecados. Ejemplo, una persona mató a uno y el que mató 100, uno dice: ah, no, este es más malo porque este mató 100. El que robó 100 pesos, el que robó un político que dejó desacrado la página, chocó, algo así más ladrón porque este robó miles de millones. No. Ese es robo y Dios lo va a castigar también. Dice que los ladrones no heredarán el reino de los cielos. No heredarán el reino de los cielos. Entonces, nosotros queremos acondicionar la ley de Dios, los mandamientos a nuestra mano, a nuestra conveniencia. Pero entonces, ¿cómo estamos viviendo nosotros para con Dios? Porque es que mire que toda esta palabra es la que nos va a juzgar cada uno. Cada uno va a ser juzgado. Cada uno va a ser juzgado según sus obras. Dice que aún vamos a rendirle cuenta a Dios de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. O sea que miren que sí tenemos que tener cuidado con todo. Yo ahora, a raíz de tantos fallos, de tantos errores, y lo digo aquí públicamente, me tengo que cuidar más que nunca. ¿Por qué? Porque los ojos están puestos en mí. Claro, Joel, y eso es delicado. ¿Cómo estamos viviendo? Dice el Señor. Acompáñenme al libro de Efesios 4, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. ¿Cuántos están aquí? Efesios, capítulo 4, versículo 17.
tiene un título muy agradable, dice la nueva vida en Cristo. Usted y yo que ya tomamos la decisión de seguir a Jesús, no podemos seguir viviendo igual. Tenemos que decirle al Señor que nos ayude en este caminar y tomar la decisión de abandonar el pecado y las cosas que no le agradan a Dios. Dice la Escritura: esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Miren que esto es delicadísimo lo que está hablando aquí el apóstol, que requiere el Señor que ya no nosotros no demos como los gentiles. Nosotros tenemos que andar diferente. Traté de explicarle a una amiga mía que está en Chile, porque esto sí me lo una vez el pastor Manzano me dijo: Anthony, coloque cuidado cuando diga esa palabra mundano. Pero yo no lo entendía por qué. Pero les voy a explicar un poco. La palabra mundano no está mal, pero muchas personas se ofenden, pastor. Le dan una mala interpretación. Pero entonces, a mí también yo me da la sabiduría. Y yo sé eso, hay temas que la gente no lo va a recibir porque uno lo percibe mal y no sabe qué es. Tampoco se da la tarea de investigar. Entonces le digo: no, venga, les explico. Nosotros somos cristianos. Cristiano significa ser seguidor de Jesucristo. Por eso hay una conferencia con muchos amigos míos que ellos dicen que son católicos y romanos. Y legalmente ellos sí lo son, porque ellos creen en ellos, pero no son cristianos. Cristiano significa ser seguidor de Jesucristo. Los que seguían a Jesucristo, los discípulos, eran cristianos. La palabra cristiano se dio en Antioquía. Imagínense, no fue ni en Jerusalén, fue por fuera. Sino que todas esas cosas es por la ignorancia y la gente no lee. La gente no lee, ni los mismos cristianos ponen la Biblia. Escasamente cada 8 días, cuando también tienen dificultades o problemas. Pero entonces le explicaba a ella la palabra mundano, haciéndolo rápido, porque los invito a que ustedes lo busquen en el internet y eso ahí que explicarlo aquí. Pero legalmente la palabra mundano no está mal. La palabra mundano es, a comparación del cristiano que vive una vida espiritual, es de que se va a las cosas del mundo, a lo que hace el mundo, a los deseos del mundo, lo que hace la gente normalmente, a lo que la gente lo ve bien para ellos, para la humanidad normal, pero para Dios no. Hay cosas que para el mundo están bien, pero para la moral de Dios, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, están mal. Entonces, cuando un hombre es mundano es porque se inclina a las cosas del mundo, a lo natural, más no a lo espiritual. Entonces, esas son cosas claras y mucha gente lo malinterpreta y no, y está bien. Sí se dice la palabra mundano, si no la gente se ofende. Dice que no, que mundanos somos todos. Miren, es que me decía ella, Bonito. Me decía yo creo, Anthony, que mundanos somos todos. Le dije, no. Ahí creo que la manera que investigar. Porque ella dice que porque somos mundanos, porque todos estamos en el mundo. Le dije: sí, estamos en la tierra. Este planeta se llama tierra. Todos estamos aquí. Pero entonces te voy a decir algo. La Biblia dice que nosotros tenemos otra ciudadanía. ¿Quién lo ha leído? Amén. Los cristianos tienen una ciudadanía no terrenal, sino espiritual. Yo pertenezco, claro, a la Nueva Jerusalén. ¿Cuántos dicen lo ven? Sí, la gente no sabe eso, hermana. La gente no sabe eso, ¿sí me entienden? Por eso hay que entenderlo. ¿Por qué? Por la falta, por la ignorancia de que no han leído la Escritura, no las han enseñado. Ustedes no saben eso. La Biblia dice que vamos a tener un nombre nuevo aquí. Me pusieron Antonio Iván Aguilar Romero, nací en Puerto Vieja, pero un día voy a tener un nombre nuevo. La gente no sabe eso. ¿Sí? Entonces empecé a explicar
pensativa. Y vamos a la escritura, Efesios capítulo 4, versículo 17. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cuál es ese? Sí, pero ya dijo el 19. Acabo de decir 17. ¿Algo lo había leído? ¿Algo lo había leído? Acabo de decir mal Yo el ya lo 17. leí. Yo ya lo leí. Yo leí el 17 al 18. Vamos a leer el 20. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y le habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Tiene que parte a lo que le acabo de decir. Yo estaba viciado en muchas cosas, muchos vicios, Ori, que a mi parecer la mayoría de la gente lo hace, es normal para el mundo. Tenía mi poco de vicios, andaba en mi mundo y yo quería andar en mi mundo, que sea otra cosa. Yo quería estar en mi mundo, porque como dice mucha gente, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, uno quiere saciar los deseos de su carne, hacer lo que uno le da su gana. Sin Dios y sin ley, yo andaba sin Dios y sin ley. Pero cuando uno se encuentra con Jesús, la cosa cambia. Hay situaciones de diferentes maneras que las personas llegan a Cristo. Yo sí lo digo también, Cori, que yo también estaba como cansado de esa manera de vivir que tenía acá. A veces decía, pero que no tiene sentido, yo siempre lo mismo. Y usted puede ver, la gente está atada casi siempre lo mismo. Fornicación, droga, borrachera, trago, mujeres, sexo desenfrenado, rumba, y es lo mismo, se vuelve lo mismo. Eso es lo mismo. Y yo a veces decía, uno cambiaba de mujeres, pero vuelve a encontrar lo mismo. Yo decía, Dios mío, me gastaba la platica. Yo decía, yo ganando más clara que mucha gente. Cada quincena mía siempre Dios me ha bendecido. Y yo después decía, ¿qué estoy haciendo? Yo iba a ver el lado para qué. Sí, no, la comunicación yo hacía hasta cuentas. Yo decía, no, yo no puedo seguir así. Me empezaron a suceder cosas, me dañaron la moto, después me echaron del trabajo. Pero no, son una cantidad de cosas. No. Pero entonces yo ya había comprendido que era por el pecado. A veces hay cosas que le llegan a uno a la vida es por su sinvergüenzura. Y le echan muchas veces, la gente le echa la culpa de que a Dios. Uno tiene que mirar cómo está viviendo, qué está haciendo, qué es lo que quiere. Por eso nosotros tenemos que seguir a Cristo puestos los ojos en Jesús. Vean, a lo que acabamos de leer, ya pusimos la mano en el arado. Y el que mira hacia atrás es que no es digno del reino de Dios. Nosotros tenemos que seguir sí o sí. Sí o sí. Dice la palabra de Dios, adentrándonos en el 23, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según a Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Mire que aquí Dios nos está mandando a ser santos y a ser rectos. Si nosotros hacíamos las cosas malas, ya no lo hagamos. Ya no lo hagamos. Yo, gloria a Dios, hoy día ya no practico muchas cosas, pero también hay que decirlo, hay situaciones que le llegan a uno y a muchas. Pero entonces cada quien tiene que
Hace rato estaba llevando candela. Y ya se me pongo a ver, ¿y por qué? ¿Cuál de tantos pecados? Porque es que yo me pongo a ver a la luz de la palabra. La palabra lo expone a uno de cómo uno está viviendo, qué es lo que uno hace. Que ya había candela y ni sabía por qué cantidad de cosas, porque hacía muchas cosas que están mal de la pedida, que como lo digo, para muchos el mundo debe ser normal, vive así, y es normal, pero no. Trae juicio y condenación a uno vivir apartado de Dios. Trae juicio y condenación. Pero por el amor y la misericordia de Dios estoy aquí. Tenemos oportunidad, ustedes y yo que estamos aquí vivos. Tenemos esa oportunidad. Entonces mire que la Biblia dice eso, que el que sea santo santifíquese todavía. El que quiera pues practicar su pecado está en todo su derecho. Lo puede hacer. Dice la Escritura: por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Miren que dice que nos podemos airar, pero no podemos pecar. Porque a veces hay gente que se aira y toma malas decisiones, y hay consecuencias, y peca. Ni debe lugar al diablo. Miren que este es otro punto fundamental. Dice que Dios no puede ser tentado, ni él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es tentado y seducido por el pecado, y seducido y dado el pecado. O sea que miren que la decisión está en nosotros. El diablo puede colocar el escenario, el diablo puede colocar la tentación, pero está en usted, yo y en mí decirle no al pecado. O sea que la decisión es de cada quien. Uno pega conciencia. Yo le decía una vez a Joel, porque yo me he encontrado muchos casos de muchos cristianos desde años. Yo les decía, ya está claro. Yo por eso yo a veces escucho que los procesos, sí, hay gente que está en un proceso, en sus desiertos y todo. Pero yo sé de mucha gente que se justifica, porque cada quien sabe cómo vive y qué hace. La gente sabe qué quiere hacer. No, yo por le decía, yo siempre me embarro, yo le embarro, me pongo a llorar, pongo a todos ustedes a orar por mí, y yo tengo la repercusión de la conciencia de conciencia. Así tristemente hay mucha gente, como diciendo entender, no, aquí engañé a los hermanos, me estoy engañando yo mismo, porque Dios no puede ser burlado. Dios conoce el corazón y la intención. Dios, antes de que nosotros hagamos algo, Él ya sabe. Él ya sabe. Que la gente no se dio cuenta que hay cosas ocultas. Un día le va a rendir cuentas a Dios. Un día le va a rendir cuentas a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado de todas estas cosas. Cada quien sabe qué hace y qué no hace. Cada quien sabe por qué está luchando. Tenemos que orar los unos por los otros. Pero la decisión es de cada quien. Dice, miren lo que dice el Señor: no demos lugar al diablo, porque a veces cuando damos lugar al diablo ocurren muchas cosas. Ocurren muchas cosas. Y un pecado trae al otro, y al otro, y al otro. Cuando uno empieza todo esto, empieza la mentira. La mentira es el pecado más común en el mundo. Y miren que casi no se habla de la mentira. En la iglesia tradicional yo era muy amigo de un cura, y él enseña a uno cosas que no hablen, porque esto habla de unas mentiras piadosas, pastora. Según hay mentiras grandes y hay mentiras pequeñas para nosotros los humanos. Pero la Escritura dice que los mentirosos tendrán su pago en el lago que arde con fuego y azufre, que es el agua de una muerte. Y su padre es Satanás. Y el padre es Satanás, porque dice que el padre de la mentira es Satanás. Entonces miren que esta escritura es bastante fuerte. Por eso mucha gente dice que no, que es que hablan mal, que es que los critican, que es que los juzgan. Pero no, la escritura mismo que los juzga. Si yo hago mi mentira todo el tiempo y la hermana Clara me reprende a través de la escritura y me dice: deje esa mentira, varón, porque miren que los mentirosos van a tener su pago allá.
Los dos pecados más fuertes es idolatría y fornicación. Y si usted va a ver el mundo entero, está bajo idolatría y está bajo fornicación. La blasfemia contra el Espíritu Santo también es tremenda. La blasfemia del Espíritu Santo no tiene perdón, ahí sí no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Todo pecado dice la Escritura que es perdonado. La gente puede hablar de Jesucristo lo que le dé gana, hacer y todo. Que mira que Dios en su amor inmenso y su misericordia nos perdona si confiesa el pecado. Pero si hay gente que se atreve a hablar del Espíritu Santo, y ahí sí pues ya no hay nada que hacer, porque están hablando en contra del Espíritu de Dios. Pero tenemos esperanza en Cristo Jesús. Entonces mira lo que el Señor dice: no le demos lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria para la edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Miren los mandatos que hay, las ordenanzas para la nueva vida de Cristo. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. No podemos dar lugar al diablo. Por eso es necesaria la oración y el ayuno. Es fundamental. Yo he experimentado eso, que cuando yo me desconecto de Dios, a uno quiere como la carne levantarse, empiezan los malos deseos. Claro, a usted no quiere ir a escuchar la palabra. Eso lo he experimentado yo mismo. Yo por eso que estoy hablando. Yo no sé los demás. De pronto ustedes son más fuertes que yo, pero a mí me ha pasado esa situación. Yo dejo de leer la Escritura, dejo de más de una vez y empieza como dos situaciones, porque uno se empieza a desconectar de Dios y empieza el mundo a traer. He tenido amigas cristianas de otras congregaciones que me dicen: ve, Anthony, y ojo la música, se lo hago claro, yo cuando estoy con Dios, uno, que yo he visto eso, pastora, escuchar esa música de entrada, porque a mí me gusta mi música. Y dos, yo no le doy lugar a eso. Ella me decía: no, es que mira que mi hija dice algo, y a veces yo la escuchaba cantando, ay, ustedes le gustan el vallenato, ¿no? Vallenato, bachatas, o sea. ¿Por qué? Porque tienen eso ahí. No han, ¿cómo se dice?, entregado esas partes al Señor. Y eso se les sale, pues. Eso no es tal cosa. Mire que eso es una controversia allí, como estamos viviendo. Sí, como a veces veo en el Facebook, no que ya no refuto mucho eso, porque yo sé, yo ando en mi modalidad, yo también fui vago, y uno aprende, como se dice, cosas, mañas. Y hay gente que tiene problemas con el celular, dice que ya veo a su esposa, el esposo, para ella no, que el celular es personal. Pero eso lo dicen justificando muchas fechorías que ahí ocurren. Y pasan a través de los celulares, pasan muchas cosas, infidelidades. Ejemplo, usted puede hacer un censo, las últimas 10 canciones que usted estaba escuchando. Cuando va a ver, si usted encuentra Karol G, esos artistas de ahorita, o el otro día se actualizaron la música de ahora, contra Gabriel García, no sé, ¿sí me entiende? Cosas que uno no sabe, el escondido. Me ha pasado una vez, porque por eso la Escritura, mire lo que voy a decir, la Escritura dice: el que quiera estar firme, mire que no caiga. Y mira que esto lo voy a decir ahora un poquito más, mire entender eso, y yo estoy cansado de leer eso. Porque es que esta palabra es botella, papi, y hay que aplicarla para uno. Esto no tiene que aplicarlo para uno, ¿sabe por qué? Porque varón, él me corregía mucho. Y como le digo, uno cuando lo está corrigiendo, uno, se cansó, que cree. Claro, que gente que ya lleva más tiempo en la iglesia, ¿no? Entonces uno como que
y yo escucho un disco que está a todo volumen, pero a todo volumen. Fulano, y una cosa que cuando llegue el ring le me fue el teléfono, era el hombre, el que me corregía a mí, que me instruía a traer la palabra. ¿Ves? Siguen las situaciones, cosas que pasan. Así hay mucha gente que tiene mucho pecado oculto, mucha lucha, muchas cosas. Sus celulares prestan para muchas situaciones, a mucho, pornografía, infidelidades, y así, ¿sí me entienden? Entonces, para no hacerlo largo, porque eso es tópico y la gente defiende sus posiciones, ¿no? Porque legalmente es cierto, no es personal, pero yo pienso que yo con mi esposa, que somos una sola carne, no tiene por qué haber ahí que yo tenga cosas bloqueadas y no, que usted no puede ver eso, claro, no puedo, importa que vaya a haber una conversación mala con una fulana o dos, tres, cuatro más. Claro, o sea, si me entiende, hay muchas cosas que uno puede guardar, que la calculadorcita de no sé qué, y si me entiende, la gente lo busca escondite, todas esas cosas. Entonces, son temas delicados que la gente se justifica. Pero yo no lo sé públicamente porque cada quien sabe qué hace y qué no hace. Pero en sí, en la pareja no debe existir eso. Tiene que haber libertad. Hay gente que con miedo que le suene el teléfono a ella, de pronto lo está llamando el otro, de pronto lo está llamando la otra. Ese es el miedo, porque hay un pecado oculto, ahí hay algo que no le trae libertad. Cuando la gente no tiene libertad, la gente está como con esa expectativa de que va a ser pillado o no lo van a pillar. Eso es una cosa clara, real. ¿Sí? Las cosas salen cuando salen a la luz, ya la gente empieza a justificar y ir para allá. Pero mientras no salen a la luz, la gente sigue sin vergüenza. Dice la Escritura, acompáñenme en Efesios, ahí mismo, capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Mira que Dios nos está mandando que lo imitemos a Él, a Jesús. Nosotros tenemos que imitar a Jesús. Y en dar el amor, como también Cristo nos amó. Y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombra en vosotros como conviene santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni turbanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Miren que no lo digo yo, lo dice la Escritura. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idolatría, que tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Ahí está claro. Pero mira que voy a hablar algo que se me viene en este momento. Yo hace muchos años había leído esa parte de que los ávaros eran idolatras. Yo no podía entender. Y resulta de que hay que saber qué es la parte o el contexto, el concepto de lo que es la idolatría. La idolatría es lo que le quita el primer lugar a Dios. Mire que normalmente hablamos de idolatría y nos trasladamos tristemente pues, a lo de la iglesia tradicional, porque la gente le enseñaron, como les estaba diciendo, desde pequeños, lo bautizaron, no, usted es católico, apostólico y romano desde niño. Como se dice para meternos en una religión, niño que ni siquiera sabe nada. En cambio, la Biblia me enseña que la gente se bautizaba porque reconocían que habían fallado a Dios, que estaban en su pecado y que querían tener una nueva vida. Ahí es que la gente tiene que bautizarse y creer en Jesús. Pero entonces a la gente se le enseñó de que tenía que pedirle a esos ídolos, a las vírgenes, a todas sus presentaciones, a todos los santos que hay. Se dan el lujo de poner santos, de quitar santos, de canonizar. Juan Pablo II, uno de los papas, ya es santo. María Calcuta, ¿cómo se llamaba? María Teresa, ya también es santa. José Gregorio. San José Gregorio.
ya también lo declararon santo. O sea, quitan y ponen. Santa Bárbara, la que le canta que viva Changó, que el Señor la reprenda, también ya la quitaron en 1994, ya existe, ya la quitaron. Pero era la representación de este demonio Changó, pues le prendían velas también. Venezuela todavía existe, ¿yo? Claro, no todavía. Ellos tienen la corte de Malambra, la corte de los ángeles, la corte de los santos, la corte de los médicos. Y ellos estaban pues bajo su idolatría, sus ídolos, pero no solamente la idolatría es eso. La idolatría también tiene que ver con los artistas, con los hijos, hay gente que idolatra a los hijos, los padres, los trabajos, hay gente que idolatra un carro, una casa, las posesiones. Todo eso es idolatría. No es solo los santos. Pero entonces lo que quería decir, que yo empecé a pensar en eso y decía, pero los ávaros, ¿qué tiene que ver con la idolatría? Y se me venía a la mente en el concepto de la idolatría. A veces, y nosotros, mira que es importante que el Espíritu Santo me lo traiga ahorita mejor. Nosotros como cristianos tenemos que estar completos en Jesús. Usted y yo tenemos que ser felices con lo que usted tiene ahorita. Si usted ahorita tiene arroz con huevo, cómase su arroz con huevo contento. Si tiene papote o si tiene para carne, lo que tenga, cómase su carne. Cada uno tenemos que estar felices con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque esto depende, mire lo que es la avaricia. A veces hay gente que ya está bien, sin entenderlo bien, ¿no? Porque no, hay metas de propósito. Pero hay gente que lo ve dar en la avaricia, hay gente que ya está bien, que está tope y todo. Y siempre quiere más, nunca está saciado, nunca. Siempre tiene vacío, siempre quiere tener más y tener más y tener más y tener más y nunca se sacia. Eso lo podemos ver con muchos artistas, actores famosos que tienen ya 5 carros, imagínense, 10, Shakira tiene no sé cuántas mansiones, islas. O sea, eso no las pueden ni disfrutar, la disfrutan los empleados. O sea, y quieren tener y tener y tener y tener y tener. Son ávaros, ¿cómo? Como un barril sin fondo. Un barril sin fondo. Mire, ejemplo, usted ya se comió un plato de pollo con pavo con no sé qué, y acá tiene el otro, y eso le entra hasta la gula. Se le abre la gula también y quiere bañar de lo demás, y ya está lleno. Y ya está lleno, y mira que para Dios todo esto es pecado. Todas estas cosas son pecados. Gente que tiene ropa en la casa y no la usa y no no la son usa, capaces de regalarla. y no son capaces de regalársela a quien lo tenga. Todo eso es pecado. Entonces mire que Dios aquí nos está hablando a través de su escritura de que vivamos como hijos de Dios, como hijos de luz, como dice. Mire que es fundamental el congregarse, el venir a la iglesia, escuchar estos mensajes, esta palabra, porque así la fe en cada uno de nosotros empieza a aflorar, empezamos a entender muchas cosas. Y es tan así que uno lee un versículo y Dios trae entendimiento de ese mismo versículo muchas veces, porque así me pasa. Así me pasa, a veces yo leo algo y cansado de leerlo y Dios me muestra otras cosas de eso mismo. Entonces es fundamental que nos estemos conectados con Dios. Amén. Dice la escritura: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Mira que Dios nos está mandando a que no podemos seguir viviendo igual a como vivíamos. Tenemos que ser diferentes. Tenemos que cambiar. Tenemos que ser luz en medio de nuestras tinieblas. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Miren que esto me viene automáticamente lo va a estar. Miren la importancia de uno estar conectado con Dios y tener el Espíritu de Dios. Esto me pasó en estos días más.
estaba haciendo un trabajo con dos más y necesitamos un dinero, pero el responsable de eso era yo. Hice la llamada al personaje, me mandó el dinero. Y no, ni haga eso, compre, me lo mandó el NEC, pero donde yo estaba no podía sacar la plata. Y dije, ¿qué hago? Necesitaba entregar esto. El hecho fue que solucionamos entre los tres. A mí me dijeron, no, Anthony, no la plata, no, organizamos unos parties y hagamos esto, no pasa nada. ¿Sabe qué hice? Cogí de mi plata y compré la gaseosa y compré los panes y mismo llamé a la verdadera. El cristiano dijo, pastora. Y esas situaciones él no se puede dar de cuenta porque él me la mandó. De su buena voluntad, él me lo entregó a mí. Pero él no podía hacer eso, plata. Él no podía cambiar con esa plata. Porque no la había utilizado. Eso no era mío, eso era robo. Y fuera de eso, el cristiano soy yo. ¿Y sabe qué hace el diablo cuando uno hace esos papayazos? Sí, bueno, este no es cristiano. Y este no es el que. Acompañamente, no, porque ya como en el instante uno que escoja la plata, ya tiene un problema con Dios. Acá para el ser humano, miren la mundanalidad, es normal, y no la hemos podido gastar. Aquí humanamente yo me lo había podido terminar y no me habían dicho nada. Se lo estoy diciendo, yo me había podido gastar la plata. No había pasado nada, pero y con Dios. El ser humano que gasta te juzga. Claro, ¿no? Y el diablo empieza a acusar, véanlo. Que el hijo suyo es cristiano, vean. El que anda en la calle, véanlo. No, y ustedes pues, ellos después ¿qué van a decir? El que se cree más santo, por así decirlo. El que se cree más santo. Entonces, eso mire que esas situaciones llegan. Pero ahí es donde uno tiene que tener dominio propio y criterio y decir, no, Señor, esto no está bien, esto no está mal. Y es que eso es de la Escritura. Dios no nos deja eso. A que nos acomodemos, a que comemos nuestra manera de vivir. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas. Porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de lo cual sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes que se llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos que andar como hijos de luz. Por otra parte, acompáñenme al libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22. Dice la palabra de Dios en Santiago 1, 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Miren que aquí es la palabra que enfoca todo esto que hemos hablado a través de la Escritura. Tenemos que negarnos a nosotros mismos, porque de nada me sirve yo predicar y no aplicar, como dice el refrán. Predica, pero no aplica. Mira que esto es fundamental, porque la Escritura es la que nos corrige a la luz de la palabra, de cómo estamos viviendo, qué estamos haciendo en el escondido.
¿Qué estamos queriendo hacer que sabemos que está mal delante de Dios? Me identifiqué una vez con una sierva y ella dio un mensaje públicamente. Ella confesó que ella estuvo atada a la masturbación casi por 8 años. Y ella dice que ella llegó el día que tomó su decisión y dijo: no, Señor, ayúdame, no puedo seguir 8 años en la masturbación. Y cortó eso, mi hermano. Pero entonces fue una decisión que ella tomó. Y mira que nadie sabía. Son situaciones que cada quien lucha. Y fue libre de eso. Y entonces cada quien, ella decía que cada quien sabe con qué está luchando. Usted sabe que tiene tal problema, tal situación. Entonces cada quien tiene que analizarse, porque los días son malos. Igual que se lo digo, tenemos esperanza y oportunidad todavía de predicar el Evangelio, de compartir el mensaje, porque va a llegar el día que no vamos a poder predicar en las calles. Va a haber una persecución tremenda, tenaz, y muchos van a morir. Muchos van a morir. Muchos de mis hermanos en la fe los están matando. Y usted y yo tenemos la oportunidad hoy. Amén. Quiero leerles un texto. Se titula La doble vida en el cristiano. La doble vida en el cristiano se refiere a la práctica de vivir de una manera de apariencia, una apariencia piadosa y fiel a los principios cristianos. En ciertos contextos, como en una iglesia o con los otros creyentes, mientras que en privado o en otros entornos se adoptan comportamientos y se mantienen valores que contradicen esas creencias y enseñanzas bíblicas. Es lo que hemos estado hablando. Mostramos una imagen de algo, pero hacemos otra cosa totalmente diferente. En esencia, implica una incongruencia entre la fe profesada y la vida práctica. Es como llevar dos máscaras o vivir dos vidas separadas, donde las verdaderas acciones se ocultan a los demás, especialmente a la comunidad de la fe. Algunas características de la doble vida en un cristiano son la hipocresía, el actuar de una manera para ser visto como buen cristiano, cuando la realidad interior es diferente. El secreto, ocultar pecados, hábitos, relaciones que se consideren inapropiados para un servidor de Cristo. También tenemos inconsistencia, mostrar diferentes valores y prioridades dependiendo del entorno y las personas presentes. Engaño, intentar convencer a los demás de una espiritualidad que no se vive de manera auténtica. Conflicto interno, experimentar una lucha entre la conciencia y las acciones pecaminosas. Muchas personas viven así, con ese conflicto interno, sabiendo que es lo bueno, pero deseando hacer lo malo. Hay que pedirle a Dios libertad por eso. Las consecuencias de vivir una vida doble para un cristiano pueden ser bastante significativas. Hay un daño espiritual, se debilita la relación con Dios, se pierde la paz interior y se obstaculiza el crecimiento espiritual. Pérdida de testimonio, la falta de autenticidad daña la credibilidad del cristiano ante los demás y puede alejar a las personas de la fe. Aislamiento, miedo a ser descubierto puede llevar al aislamiento y a la dificultad para formar relaciones genuinas. Destrucción personal. Los pecados ocultos pueden generar culpa, vergüenza
y eventualmente pueden tener consecuencias negativas en otras áreas de nuestra vida. La Biblia condena la hipocresía y la doble vida. Jesús criticó duramente a los líderes religiosos. Eso lo podemos ver en Mateo 23. Acompáñenme, mi hermano, la palabra de Dios. En el libro de Mateo 23. Dice la Escritura: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filaterías y extienden los flecos de sus manos, y aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas, y la salutación en las plazas, y los hombres los llaman rabí. Pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, y hacéis 2 veces más hijos del infierno que vosotros. Ay de vosotros que guiáis ciegos, que decís: si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decéis: si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que es en el altar es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que sea en él, y el que jura por el templo jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado sobre él. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente del enero y el comino, y dejáis lo más importante de la ley y la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario ser sin dejar de ser aquí. Guías ciegos, que coláis el mosquito y traguéis el camello. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y lo del plato, pero por dentro está lleno de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque sois semejantes a los sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. Ay de vosotros, escribas, fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio en contra de vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo envío profetas y sabios y escribas, y de ellos
A unos mataréis y crucificaréis, a otros azotaréis de vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda sangre justa que sea derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a que matasteis entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Así que, mis hermanos, miren que este último mandato, en Mateo 23, el Señor le lo dijo a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a los líderes religiosos. Pero esa palabra también es para usted y para mí, para que acomodemos nuestra manera de vivir. Amén. Amén. Así que colóquese sobre sus pies, vamos a orar para que sea el Señor trayendo libertad a nuestras vidas, porque verdaderamente necesitamos ser libres de muchas situaciones. Yo no sé de qué usted necesita ser libre, no sé con qué está luchando, no sé cuál sea su pecado, su problemática, pero lo que sí sé es que hay uno que nos puede ayudar. Amén. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, porque he dado tu mensaje, he dado tu palabra. Te pido, Espíritu Santo, que sigas hablando a mi vida, a la vida de tu iglesia y de tu pueblo, Señor. De que este mensaje traiga un cambio verdadero y genuino a la vida de cada uno de nosotros, Señor. Porque tu palabra dice que nosotros somos luz en medio de esta tiniebla. Dios mío, hoy presento mis debilidades delante de ti. Hoy presento la falla, las debilidades de tu pueblo, de cada una de las personas que están aquí, Señor. Señor, no los conozco, Señor, no sé cómo están luchando. Tú conoces, bendito Dios, de qué tenemos necesidad. Te pido que sea el Hijo de Dios, rompiendo con toda iniquidad, rompiendo con todo pecado, Señor, que se esté quitando toda cadena, toda obra espiritual, Señor, de que haya libertad en el nombre poderoso de Jesús. En tu palabra dice que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres, Señor. Hoy tomo la libertad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en mi vida, en la vida de cada uno de ellos, bendito Dios. Rompe toda cadena de impiedad e injusticia, Señor, aún de maldiciones, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Obra Espíritu Santo, Señor, y que sea usted, Espíritu Santo, trayendo esa libertad verdadera, auténtica en este caminar. Dios mío, te alabamos, te bendecimos, glorificamos tu nombre y te damos un fuerte aplauso en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.